El presidente Abinader ha puesto en marcha su plan del nuevo orden nacional. Si ustedes se fijan, no es fortuito que el presidente, aparte de haber emprendido una cruzada contra el gobierno pasado, quirúrgicamente el PLD de Danilo, dejando fuera al PLD de Leonel, muchos dijeron o entendieron, yo inclusive en un principio, que esto era fruto de una especie de acuerdo, ¿no? Porque políticamente se apoyaron en contra del entonces gobierno del PLD de Danilo. Pero, viendo el big picture, ¿no? Viéndolo de un poquito de lejos, para poder entender todo, el cuadro general, me doy cuenta de que prácticamente cuando tú utilizas, por ejemplo, vamos a poner el famoso refrán de que el enemigo de tu enemigo es tu amigo, te das cuenta de que había una causa común en el momento. Atacar al PLD para sacarlo del poder era una causa común entre Leonel Fernández y Luis Abinader, en contra del PLD de Danilo. Luego que el PRM y Luis Abinader se hacen con el gobierno, producto de una debacle del PLD, no necesariamente una victoria contundente del PRM, el presidente Luis necesita fortalecer su partido y fortalecerse electoralmente, evidentemente de cara al futuro, porque el pasado reciente, las últimas décadas, trae el mal augurio de que el PRD, hoy PRM, no dura más de un periodo gobernando. El presidente quiere romper con eso. Entonces, desde que asume el poder, empieza una estrategia para garantizar su repostulación o la permanencia del PRM en el poder. Independientemente de eso, la causa del gobierno de Luis Abinader en contra del PLD de Danilo no era opuesta a los intereses de Leonel Fernández en ese momento. Por lo cual, no era ningún problema para Leonel y la Fuerza del Pueblo que se le diera curso a eso. Entonces, el presidente le sacó mucho provecho. Y todo eso, todo iba bien hasta no hace un año siquiera. Todo iba bien. ¿Cómo iba bien? Porque todo ese daño y toda esa debacle política partidaria del PLD de Danilo, que estaba causando todos esos casos de corrupción que se le seguían a sus funcionarios, iban en beneficio y ventaja del partido de gobierno. Luis y el PRM capitalizaban eso. Recibían legisladores, recibían alcaldes. También caían 2 o 3 en la Fuerza del Pueblo, pero la inmensa mayoría la capitalizaba el PRM. Y cada vez subía más en las encuestas y en los números. Pero de un tiempo para acá, eso cambió. Entonces, la debacle política del PLD ya no la está capitalizando el PRM, sino más bien que se mantiene entre el PLD y la Fuerza del Pueblo. Inclusive algunos han vuelto de la Fuerza del Pueblo hacia el PLD y otros, quizá no tanto, se han ido del PRM hacia el PLD, la Fuerza del Pueblo o hacia el PRD. Y para colmo, ahora se compacta una alianza opositora, lo cual despierta una alerta del presidente Abinader, lo que lo lleva o lo obliga a adelantar su plan. ¿Cuál era el plan del presidente Abinader? Que yo puedo ver ahora, y del PRM. El plan era, luego del PLD de Danilo, le tocaba al PLD de Leonel, hoy Fuerza del Pueblo.
Pero, como el presidente veía que toda la debacle peledeísta de los funcionarios, presos, exfuncionarios, hasta el candidato presidencial de ese partido, Gonzalo Castillo, sometido y todo, el presidente veía claro, como claro de luna, su reelección. Estaba seguro que se reelegía sin ningún inconveniente. Pero ahora, ese futuro prominente se ve un poquito borroso, un poquito empañado, porque, les repito, no está capitalizando el presidente los embates hacia el PLD con sus exfuncionarios, sino al contrario, que se está fortaleciendo Leonel Fernández y ya hay una alianza pactada a nivel municipal, congresual y eventualmente presidencial. Entonces el presidente se ve obligado a adelantar su estrategia. Y ustedes ahí se van a dar cuenta y ya le va a hacer sentido, ¿no?, que apareciera la figura de Ramoncito Báez. Porque ustedes se preguntan, yo me preguntaba, o sea, ¿por qué ahora? ¿Por qué tantos años después? ¿Por qué oportunamente en un momento electoral? Si el señor, como él dice, Ramoncito Báez Figueroa, no le interesa dañar a nadie, sino esclarecer, si no quiere que se politice, ¿por qué no esperó a que pasaran las elecciones? ¿O por qué no empezó en el 2021? ¿Por qué ahora en año electoral? Entonces yo soy de lo que pienso, bueno, evidentemente a Ramoncito alguien lo está vaqueando. Cuando digo vaquear, me refiero que le ofreció protección, cierto nivel de protección y cierto nivel de poder. Entonces, esa protección que necesitaría un hombre como Ramoncito, un empresario reconocido, que independientemente de lo que le sucedió, tiene sus contactos y tiene información importante de mucha gente. Ese tipo de protección que él necesita solamente puede venir del gobierno. Solamente puede venir del gobierno, de cualquiera de las corrientes que tienen incidencia en el gobierno. Sin embargo, cuando usted ve también que aparte de la salida de Ramoncito, que evidentemente va a afectar políticamente a quienes, principalmente a Leonel, porque durante el gobierno de Leonel fue que se finalizó el proceso judicial de Ramoncito y se le dictó sentencia, ¿no? Y en el gobierno de Leonel fue que se liquidaron los activos. O sea que cualquier situación que se destape de ahí, maltrecha, de corrupción, se le va a pegar a Leonel y a los funcionarios del gobierno de Leonel. Pero le toca colita ¿a quién? A Hipólito Mejía. Recuerden ustedes que la quiebra de ese banco, del Baninter, fue durante el gobierno de Hipólito Mejía. Ahí Hipólito se pone, quizá dice, cónchale, una movida que le da más a Leonel que a mí, pero está bien. Está bien. No lo ve como una cosa de otro mundo. Pero les repito, como la situación se le ha puesto agreste al presidente y tiene que adelantar su plan, el presidente se saca de la manga otra movida. Y esa es la renegociación del contrato de Aerodón, que se firmó ¿durante qué gobierno? El de Leonel Fernández. Ya ven por dónde voy, ¿verdad? Sin embargo, oh sorpresa, ese contrato destapa que fue autorizado por el Congreso, como evidentemente debe de ser, pero que ese Congreso, aunque era en el gobierno de Leonel Fernández, estaba controlado por el PRD, hoy PRM. Y todos esos senadores que estaban ahí, la inmensa mayoría, son hoy funcionarios del gobierno de Luis. ¿Y cuál es el común denominador de esos funcionarios? Que son individuos, dirigentes, voces con peso y autoridad, que no se doblegan ante el poder de ningún presidente, ni siquiera del presidente Luis Abinader. Entonces, para su plan de nuevo orden nacional, Pelé de Danilo, Leonel y esos dirigentes de su propio partido
a Luis le conviene neutralizarlo. Pero, oh sorpresa también, de esa renegociación de ese contrato. Sale a relucir el decreto del 2002, donde Hipólito Mejía le da muchas más ventajas y beneficios a los propietarios, a la empresa del contrato de Aerodón. Le toca en vez de una colita, una colota a Hipólito. ¿Qué se ha olido Hipólito? Que en este plan de Luis, de este nuevo orden nacional, Luis está buscando reemplazar la clase política tradicional por una nueva clase política, donde solamente quede él como líder político absoluto y como expresidente con reputación luego de toda esta vorágine que se arme. Porque si ya Danilo está incapacitado, si ya el PLD está neutralizado por los procesos judiciales que le han llevado, que lo ha mermado, y si entonces le entra a Leonel Fernández y le hace lo mismo que Leonel y por cuestiones biológicas de edad, Leonel ya no puede continuar siendo candidato, Hipólito está en las mismas, Luis en este plan puede llevarse a Leonel y entre las patas llevarse a Hipólito Mejía. Hipólito, zorro político, ha visto eso a 2 cuadras. Como lo ha visto, porque este plan de nuevo orden no se limita a la clase política, sino también al sector financiero, la clase económica, empresarial. Ustedes se dan cuenta cómo el presidente Abinader, con los que tenía compromiso, como Macarrulla, y la familia a la que Macarrulla responde, mira cómo fueron sacados del gobierno, su ministro de la presidencia. Miren la participación que tiene Manuel Estrella, el gobierno de Luis, ¿no? Entonces, una eliminación de esa clase política tradicional, de ese liderazgo tradicional, y un empoderamiento de una nueva clase económica que no que responda a Luis necesariamente, pero que cuyos intereses, ¿verdad?, comulguen, no se descarta. Es evidente que se está fraguando en ese sentido. Hipólito lo olfateó, lo vio a dos esquinas. Y ha decidido tomar la iniciativa de una ofensiva. Una ofensiva inicialmente política. Política. Porque parte de la estrategia de Luis Abinader está su delfín con Raquel Peña. Prepararla en esto ahora, llevarla como su candidata vicepresidencial. Si gana la presidencia y ella la vicepresidencia, entonces ella se puede preparar en estos 4 años, dándole más protagonismo para que sea la candidata en el 28. Con un Danilo desprestigiado, sin poder ser candidato, Leonel desprestigiado, que ya aspiró y perdió, Hipólito desprestigiado, porque entre las patas de los caballos de los procesos que le vienen a Leonel, se llevó a Hipólito, el único expresidente, el único líder que queda con poder para maniobrar e imponer una candidatura y de ahí liderar esa nueva camada política, no importa el partido, es Luis. Es Luis. Como Hipólito vio eso, está accionando. ¿Y qué ha hecho Hipólito? Simple. Hipólito, como se accionó y prendió la campana, ahora se viene lo que yo he denominado un choque de trenes. Este choque de trenes entre presidentes y futuros expresidentes, estoy hablando específicamente Hipólito y Luis, donde Leonel es un intermediario, es una vía para justificar ese ataque y quedarse con el PRM. En este choque de trenes, Hipólito está dispuesto a todo. A pactar con Collado para que se unifique con Carolina como futuro político y herederos políticos de ese PRM, e inclusive ir más allá y volver al ruedo. Volver al ruedo, porque si no se fragua esa unidad entre Collado y Carolina, con el aval y el apoyo de Hipólito Mejía,
Hipólito estaría dispuesto hasta a inscribírsele a la Delfín de Luis en el 2028. No importa la edad que tenga. No importa la edad que tenga, para dividirle el partido y poner en jaque ese plan de permanencia perpetua en el poder de Luis, que quiere hacer hegemónicamente con el PRM, pero con un PRM dominado por él, única y exclusivamente. Entonces, David Collado, tiene aquí una decisión que tomar. Porque por un lado está su proyecto particular presidencial, que se ve ahora también envuelto entre las patas de los caballos o entre fuego cruzado de dos titanes, de estos dos trenes que vienen a toda marcha a chocar el uno con el otro, que se llaman Luis Abinader e Hipólito Mejía, para ver quién se queda con el control hegemónico de este nuevo orden nacional que ha puesto en marcha con un plan genial, diría yo, el presidente de la República, Luis Abinader Corona.